a finales de abril, cuando empieza el buen tiempo en Barcelona, entre Sant Jordi y la Mare de Déu de Montserrat, el 20 de abril, tuvo lugar unos hechos que realmente eran difíciles de conocer, de llevar, etc. Ese día, 20 de abril, un alumno de un instituto que está en La Sagrera, en el barrio de La Sagrera, fue a clase con unas armas porque ese día algo pasó por su cabeza y decidió que tenía que hacer justicia. Este libro que les he enseñado, de David Jurado Fernández, El bosque no deja ver los árboles, no es el relato de estos hechos, sino que son las ideas que tuvo posteriormente el profesor del instituto, que cogió al chico, se encerró con él, hablaron y le convenció de que no podía hacer más daño. Hoy está aquí, gracias por venir. Gracias a vosotros. No, es muy importante, yo creo que en estos hechos, el problema de estos hechos, ya que estamos metidos en la conversación, es cómo hablamos sin caer en el morbo, sin caer en la parte más difícil de todas, porque evidentemente a cualquier ciudadano le puede interesar, pero también es verdad que podemos hacer más daño todavía del que se hizo en ese momento. A ver. Efectivamente, precisamente una de las mayores complicaciones del libro era cumplir esa necesidad que no solamente teníamos los que vivimos el suceso, incluyendo a las familias, sino gente de cualquier rincón de España. Yo viajaba y la gente tenía interés y tenía que cerrar un capítulo. Había incluso gente, no sé si la palabra es traumatizada, pero gente muy afectada, incluso niños pequeños muy afectados por aquello. Entonces, el hecho de que ocurrieran paralelamente situaciones que desde mi punto de vista el mundo debe conocer como un faro de esperanza respecto al comportamiento que tuvieron profesores y alumnos, y subrayo sobre todo el de los alumnos, pues me hizo contar estas... primero reflexionar para mí mismo y en vista de lo que descubrí, ayudar a toda esa gente a comprender un poco mejor no solo los sucesos de los que no se habla, más que como una sombra, sino sobre el hecho de vivir. Porque esto te impacta a toda tu concepción de la vida de la mayoría de personas. Quiero aclarar que ese concepto de justicia que has dicho que el niño tenía era un concepto distorsionado fruto de una enfermedad mental bastante grave, por lo tanto es una justicia irreal. De hecho, por eso cuando volvió en sí, que no sé si la palabra sería conversación, porque cuando se está bajo los efectos de una enfermedad en la que casi no articulas palabra y la comunicación es más difícil de explicar, al volver en sí y se dio cuenta de lo que había hecho, pues bueno, fue cuando se derrumbó. A mí me gustaría, ya que estamos hablando del asunto, dedicar un recuerdo al profesor que murió y a la familia de ese chico. Estaba haciendo una sustitución, como otras muchas que creo que ha hecho usted a lo largo de su vida. Él era de Lleida y había ido a Barcelona, al instituto, para dar clase esos días, y le pilló el asunto también a las profesoras, a las compañeras heridas y sobre todo, por lo que cuenta usted, a todos los alumnos que hicieron una especie de piña conjunta para intentar avanzar. Pero a mí me gustaría hablar con usted al margen de estos hechos. ¿A usted le gusta dar clase? Yo podría, dentro de este sistema de entrenamiento y educación que hago de alto rendimiento y de niños con altas capacidades y TDAH, si yo quisiera podría ganar el doble trabajando la mitad de lo que trabajo como profesor.
pero me encanta. Me encanta. Cada vez que me sale una alternativa de poder desarrollar en plan profesional este sistema, que ahora mismo está aplicado en una asociación sin ánimo de lucro, me tira para atrás el hecho de perderme toda esa aventura diaria que es trabajar con menores que me enseñan muchísimo más de lo que yo... ¿Tiene usted hijos? Espirituales. Espirituales son, que no son... Espirituales significa que a lo largo de más o menos 15 años que llevo con este sistema de perfeccionamiento global me han venido muchas familias muy necesitadas para ayudar a sus hijos en situaciones, podríamos decir, límite. Y claro, cuando la cosa funciona, pues se establece un vínculo. Muchos ya son mayores, tienen hijos y voy a ver los partidos de la Champions a sus casas. Entonces, en cierto modo, bueno, pues han entrado a formar parte de mi vida de una manera profunda. Y no sé, se me ha ido la cabeza porque te estaba diciendo eso, que podría dedicarme a trabajar de esto exclusivamente profesionalmente. Incluso hace poco le dije a uno de estos hijos espirituales con los que trabajo de 15 años, a este alumno, que yo podría dedicarme, que igual estaba pensando en dedicarme a solamente esto y ayudar a más niños, porque mi tiempo está muy limitado por el trabajo de profesor, a más niños que estuvieran con problemas serios, entonces abarcaría más soluciones, ¿no? Y él me dijo que si dejaba de ser profesor, tú fíjate la sabiduría de los niños, de la que luego hablaremos que he aprendido, y él me dijo que si me dedicaba a eso, dejaría de prevenir a cientos que dejarían de estar en esas situaciones. ¿De qué les da clase? Yo en el instituto soy profesor de educación física, lo cual es la ciencia que trabaja con el ser humano y estudia al ser humano de manera global, física, mental, espiritualmente, emocionalmente, socialmente, con lo cual trabajo de una manera tan íntegra que todavía multiplica más la satisfacción de mi trabajo. Me alegro por usted. Cuénteme lo de la inteligencia de los niños. ¿Te refieres a ese potencial que he descubierto? Mira, en el instituto, cuando sucedió lo de los sucesos del 20 de abril, y por cierto, el libro está construido con la colaboración de numerosas familias y varios profesores que vivieron los hechos, el comportamiento tan espectacular, pero no espectacular ya desde un punto de vista emocional, sino desde un punto de vista asombroso de la capacidad del ser humano que tuvieron los 440 alumnos, podría dedicarme a hacer un libro solo de cada uno de esos detalles, pero en el libro solo aparecen los considerados más referentes. Al día siguiente, los alumnos estaban más preocupados de cómo podrían ayudar a sus compañeros y a los profesores que de recibir ayuda o ayudarse a sí mismos. Y esto se generalizó, no fue cosa de un día, y no fue solamente cuestión de que nos apoyáramos como una piña, que fue crucial. Es que ni un profesor, o sea, solo hubo 2 profesores que por motivos obvios tuvieron que coger la baja, pero es que el resto, no faltaron ni una hora en lo que quedó de curso. Es decir, un trabajo, eso sí que fue un trabajo de piña, pero es que el comportamiento de los alumnos, esa capacidad primero en el momento. Yo no habría llegado a resolver esa situación si tardo 30 segundos o un minuto más exagerando, más de lo que tardé en llegar. Y lo hice gracias a la serenidad y una especie de actitud y circunstancias difíciles de explicar manifestadas en los alumnos que me hicieron llegar justo al momento exacto, en el lugar exacto, con una imagen casi fotográfica de lo que me iba a encontrar. El ir viendo a alumnos animando a profesores más que profesores a alumnos, el apoyo diario, la comprensión, la capacidad de perdón. Eso fue espectacular. Eso me llevó a investigar ese potencial, ¿no? Porque a eso se le suma que un niño de 13 años fue capaz de hacer tambalear a una sociedad entera en negativo. Y yo dije, bueno, pues ¿qué nos estamos perdiendo que son capaces de hacer en positivo? Y hay varios ejemplos en el libro de eso. Fuera del libro, por ejemplo, descubrí 2. Un niño de 7 años que en Sudamérica
está con su padre paseando por la calle y llega un atracador con un arma y apunta a su padre. El niño con 7 años, y ese es increíble el potencial, repito, que nos estamos perdiendo por una educación demasiado masificada en las aulas y falta de atención personal, fue capaz de tirarse a la mano del atracador, desarmarlo, coger el arma y dispararle. Esto con 7 años. Desgraciadamente no tuvo nadie que le enfocara aquella acción posteriormente a nivel emocional, y esto para él le ha supuesto un trauma durante 10 años, cuando la realidad es que es un superhéroe con 7 años. Hubo otro que con 14 se tira en medio de la noche a salvar a un amigo de... Este tenía 14 y el amigo iba con el padre y el hijo. O sea, este niño iba con el amigo y el padre del amigo. Se tira a coger un dron, el dron está mucho más lejos de lo que esperaban y cuando vuelven se agota. Y el padre no se atrevía a tirarse y este con 14 años fue capaz de tirarse y arrastrar a un tío de 23 años, con todo lo que significa a nivel de masa, porque el chaval este era poca cosa, y arrastrarlo hasta la orilla. Bueno, pues en muchos casos estos niños son los que consideramos malos, problemas de conducta, TDAHs, y los clasificamos negativamente cuando tienen, igual son los que más potencial tienen. Clasificaciones negativas que no tienen sentido, clasificaciones positivas. Nosotros invitamos al señor David Jurado a que participe en nuestro próximo Millennium, en donde hablaremos fundamentalmente de adolescentes, de si la adolescencia es una edad más conflictiva de lo que parece, pero también de cómo tenemos que enfocar, de cómo tenemos que ver la adolescencia de una manera positiva. Gracias. Un honor y un placer estar en este gran programa. Gracias. Contigo.